A ver, para que lo decía, Sí. a ver. Bueno. ¿Quieren hacer las preguntas de viva voz? Como quieran, a mí. ¿Qué prefieren? El primero fue... Esperen un poquito que... No puedo encontrar el archivo. Ahí está. Bueno, a ver. Juan, ¿querés preguntar directamente? ¿Querés que las transmita yo, las preguntas? ¿Reingresaste, Juan Pucciarelli? Bueno, todavía no reingresó. A ver. Julieta, ¿querés preguntar directamente? Julieta Míguez, ¿estás por ahí? Ahí está entrando, Roberto. Ah, bueno. A ver, esperamos un poquito, Eduardo. Pero no tengo ningún problema. No tengo ningún... Ahí se te apagó la cámara, Eduardo. Ay, se me apagó la cámara. Bueno, ahí está. Ahí está. Acá está. Ahí está. Bueno. Hermoso como contaste la historia. Ah, bueno. Bueno, me alegro. Lo que Aparte, pasa es que... ponerle el condimento de Barenboim, uno, Sí. como Lo que pasa es que la decía... historia... Sí. Es fácil contar esa historia de una manera hermosa, porque la historia es hermosa. Claro, es una historia poética que vos no podés creer que haya ocurrido. Y te repito, a mí el capitán me pareció un... Sí, todo. Encima, tenés una cadencia de hablar muy parecida a Roberto. Capaz que es el colegio secundario que... Sí, es que éramos los únicos que hablábamos. Está bien. Bueno, Juan, ¿estás por ahí? Juan Pucciarelli. Está Picarelli. Acá está, Pucha. Buenas. Hola, ¿cómo Hola, están? Juan. Hola, Eduardo, Bueno, ¿cómo estás? tenías un par de preguntas. Sí. ¿Querés Sí. hacerlas? Sí, comienzo por la pregunta literaria que te quería hacer. Si consideras que hay algún vínculo entre tu obra literaria y la de Raúl González Tuñón, de la cual Bueno, sos, él es mi sobrino. Mi tío es mi tío abuelo. Es una figura bastante importante en mi vida porque era en la familia como el poeta. Aparte, él era un comunista muy importante. Era comunista, un comunista muy, muy fervoroso, muy crédulo de que ya se venía el socialismo, de que en 20 años era todo paz, todo igualdad. Todo. Es decir, tenía un idealismo, pero él murió cuando yo tenía 17 años, pero yo tengo, claro, sí, mucho de él, y sobre todo los primeros autores que leí estuvieron muy marcados por él. Ahora, yo me dediqué más un poco a lo que podría ser la narrativa. Pero él es personaje de una de mis novelas, que después si quieren también es muy loca, se las cuento. Pero sí, tiene algo. Bueno, ahora la segunda de Roberto. ¿Vale? Sí. La segunda sobre derecho laboral. Quería saber si hay ejemplos en el mundo de modernización de convenios colectivos de trabajo que no hayan implicado pérdidas de derechos laborales, ahora que está en debate la cuestión de la reforma laboral y demás. Sí. Hay dos cosas muy importantes para ver. La negociación colectiva siempre se imaginó en la ciencia del derecho al trabajo para ir más allá de la ley. Es decir, para conquistar derechos. ¿Cuál es el fundamento de la negociación colectiva? Se los explico en un segundo. El trabajador no tiene capital, no tiene dinero, cuenta solo con su fuerza de trabajo para participar del proceso productivo y recibe un salario que lo llamamos alimentario porque de eso vive y se mantiene. Por lo tanto, el trabajador
no puede, en general, negociar el contenido del contrato. Se limita a aceptar desde la marea baja. Por eso a mí me parece una ficción hablar de contrato de trabajo, porque no hay poder igual de negociación. Tanto es así que en el derecho del trabajo no existe la contraoferta. Imaginemos esta situación. Un obrero, desempleado, tornero, que va a trabajar a la Ford. Lo agarra a la Ford y le dice, vas a trabajar 8 horas por día de 6 de la mañana a 14 y los sábados y vas a ganar 42.000 pesos. Nadie podría imaginar que el trabajador dijera, no, voy a trabajar de 8 a 1, de lunes a viernes y voy a ganar 60.000. Mañana me contesta Ford. No existe la contraoferta. ¿Por qué no existe la contraoferta? Porque no existe poder de negociación. Es una voluntad débil por la situación económica distinta entre el empleador y el trabajador. ¿No? Entonces, ¿para qué se inventó la negociación colectiva? Porque la unión hace la fuerza. Entonces, todo el grupo colectivo elegido en asociación sindical puede obtener una discusión de avance de derechos que no puede obtener el trabajador solo. Una cosa es sentarse con un pobre obrero que está desempleado y tiene 3 hijos e imponerle las condiciones de trabajo, y otra es con el sindicato de 800 metalúrgicos que los tenés organizados, que te pueden mandar hacer una huelga. Entonces, esa es la negociación colectiva. Pero ¿qué pasa? También puede existir una negociación colectiva que yo llamo de adaptabilidad. ¿Cuál es la negociación colectiva de adaptabilidad? Es una negociación colectiva que en función de las dimensiones de la empresa, pequeño, mediano o microemprendimiento, en la negociación colectiva puede adaptar algunos beneficios. Entonces, a veces la negociación colectiva es progreso y a veces es adaptación. ¿Por qué? Porque un problema que tiene el derecho del trabajo argentino y del mundo, pero sobre todo el argentino, es que tenemos el mismo derecho del trabajo para la gran empresa que para la pequeña empresa. Te voy a dar un ejemplo que lo vas a entender. Carrefour tiene el mismo estatuto laboral de empleado de comercio que el maxiquiosco de Floresta. Entonces, es distinto. Yo, Carrefour, puedo pagar algunas condiciones de trabajo. El maxiquiosco tiene 2 personas, no puede. Entonces puede haber un concepto de adaptabilidad. Pero no hay que comprar el chantaje de la crisis. No hay que comprar el chantaje de la crisis. ¿Cuál es el chantaje de la crisis? El chantaje de la crisis es decir, este modelo de beneficios laborales no me cierra, levanto la empresa y me voy. Eso nunca es tan así. Pero eso no quiere decir que a veces no tengamos que adaptar algunas instituciones. El problema de la negociación colectiva es también el sindicalismo, porque el sindicalismo es una institución humana y también como institución humana es una institución que tiene a su vez sus agachadas, sus corrupciones, sus favoritismos y su situación. Es decir, el sindicalismo tiene también sus cosas y también tiene sus virtudes. También tiene sus virtudes. Es decir, el modelo sindical organizado y fuerte tiene muchas virtudes. Por ejemplo, si un juez se tiene que hacer un bypass en la Fundación Favaloro, se lo hace con las mismas condiciones que un peón metalúrgico. Eso es por el sindicato de la UO. Eso no quiere, y por el sistema de obras sociales sindicales. Esto no quiere decir que también no haya dirigentes ricos por algunas de estas cuestiones, ¿no? Es decir, es como todo tiene, una cosa es la escuela pública y otra cosa es la maestra de Gasalla. Entonces siempre tenemos que tener una mirada con matices, pero yo podría imaginar una negociación colectiva de adaptabilidad, pero desde el punto de vista científico es inconcebible una negociación colectiva que achique beneficios por sobre lo de las normas. Eso sería inconcebible científicamente, ¿no? Es decir, no admitiría jamás negociación colectiva a la baja. Esto sería una negociación colectiva contra natura, diríamos, ¿no?
Es decir, contraria a los fines que... Sí. No te llevarías bien con el presidente de la UIA. No, desde luego, es decir, no me gusta financiar desempleo con beneficios sociales, aunque admito que hay algunos beneficios sociales, laborales, que han sido pensados para una Argentina un poco más próspera. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo de los salarios por enfermedad inculpable. Si yo tengo un empleado de más de 5 años de antigüedad, con un hijo o con una mujer casado, ¿no? Con un hijo o juntado, con un hijo, con una mujer, y tiene una enfermedad inculpable. ¿Cuál es la enfermedad inculpable? La enfermedad inculpable es aquella enfermedad que le impide ir a trabajar y que no se vincula con el trabajo. Por ejemplo, tiene una enfermedad inculpable. Es un trabajador que pobre tuvo, qué sé yo, un cáncer. Y no puede venir. Yo le tengo que pagar los salarios un año. Ese año de salarios que yo tengo que pagar me puede ser muy difícil de financiar o de sostener. Salvo que yo sea Coto, Ford, Chrysler, Carrefour. Pero el kiosquero, por ejemplo, le tiene que pagar un año de salarios. Entonces nosotros, por ejemplo, tendríamos que buscar una forma en la cual, sin cercenar ese beneficio, porque tampoco podemos tener un tipo sin trabajo, con cáncer, tampoco, también hay un humanismo mínimo como el del capitán de Barenboim. Tenemos que en determinados niveles buscar alguna forma de financiar o sustentar eso sin que redunde en un costo. Por ejemplo, con algún subsidio a la seguridad social, con algún crédito blando. Es decir, a veces es difícil de acatar desde la pequeña empresa el derecho al trabajo, pero eso no se debe arreglar cercenando beneficios, sino se debe arreglar buscando alguna imaginativa forma de sustentabilidad. Yo reconozco, por ejemplo, que es muy difícil. Vos tenés, por ejemplo, un empleado enfermo, en 10 meses le tenés que pagar 10 meses de salario y nombrar a otro. Porque te tiene que ocupar el puesto, lo tiene que hacer. Son 10 meses de sueldo con su mejor sueldo y con sus aumentos de convenio. Por eso no es tan sencillo. Sí. Julieta, ¿está por ahí? Julieta Míguez. Sí, estoy ¿Querés acá. preguntar a viva voz? Bueno, sí, yo le había mandado por privado a Bueno, si no, Roberto la si no, lo pregunta hago que yo me la había pregunta. surgido. ¿Se me escucha bien? Porque me tuve que pasar, perdón. Bueno, Sí. transmito la pregunta de Julieta. Bueno. Le dice, ¿qué rol cumple la verdad para vos o qué importancia le das teniendo en cuenta que te dedicas al derecho y a la literatura? Bueno. Casi filosófica la pregunta. Sí, hondamente filosófica. El problema de la verdad. El problema es qué es la verdad y cuándo es la verdad, ¿no? Hay una frase de una escuela de pragmatismo de filosofía norteamericana que dice, no existe la verdad, existen dos hombres que creen que llegaron a la verdad. Hombres que creen que llegaron a la verdad. La verdad judicial es bastante difícil porque depende de la reconstrucción de la prueba. Es decir, en el derecho no es un ámbito de la realidad en el cual exista una verdad platónica innegable. Existe la verdad de la prueba. Solo lo probado se tiene por verdad. Lo que existió y no se probó, no se tiene por verdad. Hay una frase en latín que dice res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada se tiene por verdad. ¿Qué es verdad? Aquello que un juez considera que pasó. Es decir, la verdad se transforma en objetiva cuando un juez la afirma. Esto es muy vulnerable, porque los jueces son humanos y porque el proceso de prueba muchas veces es arduo, porque tenés testigos que no se acuerdan, testigos que realmente no se fijaron demasiado, testigos que se murieron, testigos que son cortos de palabras. Yo siempre dudé mucho,
pero traté de disimular la duda. La labor judicial es una labor de muchísima duda. Tanto es así que hay un juez francés que tenía una frase que a mí me resultaba muy simpática, que decía: podré estar equivocado, pero no tengo ninguna duda. Es decir, hay algo en la función. Maravilloso. Sí, podré estar equivocado, pero no tengo ninguna duda. Yo confieso que siempre dudé, pero la disimulé. No está en los jueces dudar frente a los litigantes. Pero hay algo interesante. Yo nunca traté de decir en la sentencia: este hecho no ocurrió. Yo siempre traté de decir: este hecho no se probó. ¿Qué sé yo si ocurrió? No se probó. No ha quedado acreditado, como dicen, No ha ¿no? quedado. Cuando un juez dice no ha quedado acreditado, es que no sabe bien qué pasó. Porque si yo digo con toda mi fuerza, los hechos fueron así, y no fueron así, y hay alguien entre los que juzgan que lo saben, la imagen del juez queda por el piso. Entonces yo prefiero decir: no se probó, no ocurrió. Esa es la relación que tenemos los jueces siempre, digamos, con la verdad. Yo me acuerdo una vez que... Sí. Ah, perdón. No, sí. Esta es la relación. Catalina, ¿querés preguntar o transmito yo? No, como quieran, no sé. Si querés transmitir a Roberto, gracias. Bueno. Bueno, van las preguntas de Catalina. Bueno, Bueno, ella rescató esto de las historias que parecen inverosímiles, pero son reales. Pregunta dos cosas o tres cosas. Si hay algún tema sobre el que prefieras escribir, ¿por qué escribís sobre la muerte, si te resultó difícil? no, ¿Cómo mira, elegís las historias, ¿no? yo te ¿Y voy a qué decir una. define para vos que un acontecimiento esté al borde de la inverosimilitud? Primero, los temas, yo trato como de escuchar. Trato de que la historia me venga a mí, se acerque a mí. Cuando llego a la historia, no me importa si tenga que ver con la vida o con la muerte, porque también la muerte aparece como algo... No me gustaría censurar ningún tema, ni vedar ningún tema. Les digo más, el último cuento que escribí tiene que ver con la muerte, que después si quieren se los cuento, que también es una historia real muy inverosímil. Tiene que ver con la muerte. Pero cuando una historia es inverosímil, uno se da cuenta desde la razón. Uno dice, pues, por ejemplo, lo de los abuelos de Barenboim. No es inverosímil. No es inverosímil que 35 con 35, las parejas así, que después se conozcan en un baile de la comunidad, que nunca se hayan visto en un barco que venían 350 personas, que se conozcan en un baile de inmigrantes pobres, empiecen a salir, los dos vivan en esa angustia en espejo de cómo le digo al otro que soy casado. Y de pronto, Elías Barenboim, dice en ese café de la Avenida de Mayo: ¿y si estamos casados entre nosotros? Bueno, eso es inverosímil. Vayamos y encontrémonos en una hora. Cada uno va a su pensión en la zona del sur de Buenos Aires, porque en ese momento el sur, las calles que van para atrás entre la Avenida de Mayo y Constitución y San Telmo eran el corazón secreto de Buenos Aires, donde vivían los inmigrantes. Ya los ricos se habían mudado al barrio norte, que en realidad se mudan por la fiebre amarilla, ¿no? Por la fiebre amarilla. Esa fue una gran pandemia nuestra. Y es importante eso. Y de pronto que se den cuenta que están casados entre ellos hace 7 años. Esto es una inverosimilitud. Entonces, el tema de la inverosimilitud, uno se da cuenta cuando una historia es inverosímil. ¿No? Es decir, me gusta que el lector diga, pero esto ocurrió. Y me gusta que haya ocurrido. Esto es interesante porque la realidad ofrece cada historia. Hay veces que no encuentro tantas historias, tampoco soy el crisol creativo, pero a veces tengo
tengo historias, ¿no? A ver. Sigo con Andrea, creo, ¿no? O no, Sí. Sofía. También preguntaba sobre lo inverosímil, sobre cómo encontrás las historias. Decías recién que, bueno, esperás que las historias te lleguen. Ahora, eso implica una actitud de escuchar, ¿no? De Escuchar, interesarse, sobre todo, ¿sabes qué? empatizar con las historias también, ¿no? Sí, escuchar y sobre todo escuchar, estar atento y escuchar mucho a los viejos, porque hay en los viejos en general muchas historias. Cuando vos haces hablar a un viejo, sobre todo que es como un mundo muy... Ya el mundo ha cambiado tanto que tiene como cierta inverosimilitud lo que te cuenta un viejo. Y cuando un viejo te cuenta alguna historia, hay algo ahí que vos más o menos, y te dice, pasó esto, pasó lo otro. Y claro, hay como una... Y yo voy anotando cosas, anotando frases, anotando historias, anotando cosas que digo, esto por ahí sirven para contar historias. Por ejemplo, una escena que todavía no la escribí, ¿no? Pero una historia... mi mujer es de origen muy humilde y fruto de una Argentina en el cual, siendo de origen muy humilde, podías estudiar. Mi mujer también es abogada y también llegó a juez. Pero era muy humilde, el padre era albañil y murieron muy jóvenes los padres y la crió un matrimonio de un obrero gráfico, socialista. Los gráficos eran muchos socialistas, socialistas del socialismo, del socialismo. Claro, Palacios o de Juan de Justo, del año 30, ¿no? Del hogar obrero. Y él era muy grande, era un hombre muy grande, con cuerpo de deportista, muy sano, medía 1,90 m, y que vivió muchos años, y que fue muy pobre, y en lo que hoy es la avenida Juan B. Justo, existía el arroyo Maldonado. El arroyo Maldonado, que se entubó en el año 36, era un arroyo que marcaba, corría toda la ciudad como la Juan B. Justo, y que era bastante difícil de cruzar, porque tenía cruces cada muchas cuadras. Entonces este hombre, este viejo, que fue después como mi suegro, me contaba que él estudió hasta 6º grado, pero era grandote y se dedicaba a cruzar gente con dinero el arroyo Maldonado. ¿Y cómo los cruzaba? Él estaba con el arroyo Maldonado hasta acá, en invierno, en verano. Ellos ponían los zapatos acá, sobre sus hombros, él los cruzaba y le daban una propina, como a los chicos que limpian en los semáforos. Él después se quedaba del otro lado y los volvía a cruzar. Ya tenía una clientela, con los zapatos en el hombro, los cruzaba y los volvía a cruzar. Y con esa plata que fue sacando, cruzó gente hasta que se quedó sin trabajo cuando entubaron el Maldonado. Con esa plata que él sacaba, se pagaba algunas pequeñas cosas. Se compró un primer traje, ¿no? Pero esa historia que yo nunca escuché, y él me dijo, sí, cada 2 o 3 cuadras había un cruzador. Generalmente eran chicos grandes, y las propinas en general eran generosas. El argentino en general es muy propinero en relación al mundo. Aún siempre habrá un miserable, pero en general era muy propinero. Y por ahí decían, pibe, mañana a las 7 tengo que cruzar. Quédate acá, espérame y me cruzas. Y él lo cruzaba despacio, sin salpicarlo, con los pies de los zapatos finos en sus hombros. Esa es la historia de un tipo. Esa es la historia de... Entonces, eso nunca había sido un cuento, pero hay una imagen que por ahí en una novela o en alguna cosa lo pongo. Yo eso lo anoté, digamos, ¿no?
Eso lo anoté, Hay ¿no? un parentesco en esa búsqueda de historias con los buenos cronistas periodísticos, ¿no? Claro, claro. Claro, la vida cotidiana, esa cosa que vos decís, ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes son muy jóvenes, todos, salvo Roberto, pero ustedes, por ejemplo, eso nunca lo escucharon y nunca se lo van a imaginar, que existió un poco eso, ¿no? Después hay otra cosa que es muy interesante en la literatura, cuando haces una literatura retrospectiva, que eso me costó un poco en el cuento de Barenboim, el lenguaje, porque el lenguaje cambió mucho. Por ejemplo, mi madre decía, te espero en el vestíbulo. Vestíbulo nadie dice. Ahora, el vestíbulo es el hall. Mi vieja decía, está en el vestíbulo, te espero en el vestíbulo. Ahora, ¿quién dice vestíbulo? Vos decís, te espero en el vestíbulo, nadie sabe dónde lo esperás. Existía un lenguaje como distinto, ¿no? Y también tuve que volver para tratarle de dar verosimilitud al cuento, no hablar como ahora. ¿Eh? No lo voy a decir hacer al inmigrante, decir fierita, o bueno, es decir, un lenguaje popular como el de ahora. Claro, como un lenguaje, digamos, como el de ahora, otro lenguaje, ¿no? Mi experiencia en la justicia del trabajo me hizo también escuchar mucho el lenguaje de los obreros. Y ocurre algo muy interesante con los obreros cuando hablan. Los obreros muchas veces cuando hablan, sobre todo si están frente al juez, creen que tienen que usar un lenguaje difícil y superior. Y yo, como juez, por un lado pensaba, prefiero que no se esfuercen, que sean espontáneos, pero por otro lado, en ese intento de buscar un lenguaje superior, había como todo un respeto a lo que podría ser la justicia, porque el tipo decía, estoy entre un juez, tengo que hablar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, una vez un obrero me dijo, me mordió un can en lugar de un perro. Me mordió un can. Yo creí que lo había mordido un cana. ¿Viste? Cuando el tipo viene y me dijo, claro, me mordió un can, ¿viste? Claro. Es decir, había como todo un lenguaje, ¿no? Había como un lenguaje, ¿viste? ¿Cuál fue la historia más inverosímil que conociste en la justicia del trabajo? Bueno, la historia más inverosímil que conocí en la justicia del trabajo, yo la cuento en un cuento que se llama La Suprema Ayuda. La historia es así, es una historia terrible, terrible y de bondad, de tragedia. La historia es así. Es un grupo de obreros de la construcción, hijos de inmigrantes, que trabajan siempre, son 5 obreros que trabajan siempre con el mismo contratista. Son obreros de la construcción, buenos, pobres, no miserables, pobres porque eran buenos obreros de la construcción, que se llevaban muy bien entre ellos. Uno era padrino del hijo del otro, tenían como una muy buena relación. Se veían. Y en un edificio por Núñez, una mañana de invierno terrible, 6 de la mañana tenían que hacer el encofrado desde un piso 14. Cuando llegan los 4, que llegan juntos para trabajar, uno de ellos se agarra el corazón y se cae de un infarto, como un infarto. Entonces los otros 4 lo ven ahí, lo tocan, lo ven y dicen, se murió y la hija va a cumplir 15 años y tenía pensada la fiesta de 15, ¿y qué hacemos? ¿Y a quién llamamos? Está muerto. Y uno dice, muchachos, está muerto. Subámoslo al piso 14. Tirémoslo. Digamos que es un accidente de trabajo y la viuda María cobra la indemnización. Otro acto de bondad como el del capitán. Me arriesgo por un amigo. Quiero que a los hijos le quede algo. Si decimos que murió antes de entrar, nadie no lo van a indemnizar. Lo otro, lo suben de a poquito en ese edificio
sin ladrillos, donde estaba solo el hormigón, y lo tira, sin darse cuenta que estaba desmayado. Y que al caer grita ¡ah! Y los amigos lo matan. Por eso se llama la suprema ayuda. Lo matan por ayudarlo. Cuando ven que grita, se ponen como locos, el otro muere. ¿Y qué pasa? Se ponen como locos y deciden hacer un pacto de silencio. Claro, hagamos un pacto de silencio. El pacto de silencio todo muy bien hasta la autopsia, que da la hipotimia seguida de muerte por no sé qué, ¿no? Y ahí cumplen el pacto, pero ocurre algo terrible. Siempre hay un vecino botón que los ve subiendo el cuerpo. Los ven subiendo el cuerpo y lo ven tirándolo. ¿Qué pasó ahí? ¿Homicidio culposo? ¿Mataste al amigo de toda la vida? ¿Cómo le contás al amigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Y en verdad, el juez penal, tal vez, no sé si por bondad, por vagancia o por la mano de Dios, sobresee. Y el juez laboral, nosotros como jueces laborales tenemos en la ley de Palacio, la 96888, que derogó Menem y modificó en la ley de accidentes de trabajo y que todavía no se pudo volver al texto progresista, establecía lo que sería la responsabilidad objetiva. Es decir, el empleador es responsable de todo lo que hacen sus trabajadores. Tiene una obligación de resultado. Si a vos te mata un trabajador en el lugar de trabajo, el responsable es el empleador. Tiene un poco lo que se llama el deber de seguridad de resultado, que ya tenía el derecho ya tenía el derecho de partida medieval español. Sano te saqué de tu casa, sano debo volverte. Entonces el juez de trabajo dice, acá el juez penal sobreseyó. Y acá después de todo fue un hecho del dependiente y ordena indemnizar. Es decir, la finalidad un poco se cumple. Pero esta situación de ayudar a la familia del amigo matándolo, me llevó a mí a escribir un cuento con un tema que me pareció interesante también, que es un mundo en el cual la familia del obrero mejora su vida cuando el obrero muere. Eso también es muy terrible. Eso posiblemente ni Alfredo Palacio ni ningún socialista lo hubiera querido. Porque lo cierto es que la mujer del obrero mejoró con esta indemnización. La hija pudo estudiar arquitectura. Pudieron terminar de pagar la casa humilde de San Justo. Perdieron el padre, asesinado por sus hermanos, por sus hermanos, digamos, sus amigos hermanos, que en realidad quisieron ayudar. Entonces, esto me pareció también inverosímil, porque me pareció que el diablo metió la cola, como, claro, era la mañana, estaba frío, uno dijo, pero está muerto, lo movieron, ¿a quién llamamos? No, si llamamos a un médico, se fue la indemnización, subirlo y tirarlo. ¿Vos te imaginás los cuatro tirando desde arriba en una madrugada y escuchando ¡ah! Al obrero cayendo boca abajo? Y otra cosa terrible, el obrero que por ahí se despierta y ve que los amigos lo están tirando. Y se pregunta, ¿pero yo qué les hice? Me están matando. Me mataron mis amigos. Entonces, de pronto, si eso no es inverosímil, ¿dónde está la inverosimilitud? Pero me interesa señalar esto, ¿no? Un mundo en donde la mujer del obrero puede tener justicia social a costa de que el obrero muera. Eso me parece que pinta un poco lo que es el capitalismo, ¿no? En estos días es un poco lateral el comentario, pero se cumplieron 40 años del estreno o de la grabación de La Construcción de Chico Buarque, ¿no? Que es una letra impresionante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, eso es así. Andrea tenía algunas preguntas. A ver, Andrés. ¿Somos vos, Andrea, o querés hacerlas vos a viva voz? Pero
Bueno, No, no, léelos. no quieren hablar estas chicas. Espera un segundito que me tocaron el timbre. Para, Elsa. Ah, sí, también. No, ya está. Bueno, sí, contá las preguntas, sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus escritores favoritos y por qué? Y otra dice que vos decís que ser joven es ser vulnerable. Ah, Esas cierto. dos preguntas elijo de las 5. ¿Quién leyó esa frase mía, ser joven es ser vulnerable? ¿Y dónde la leíste? Esa frase es cierto. Ser joven es... La leí en un diario, en Sí, Ámbito, sí. en una entrevista, A mí me parece que hablaba sobre la relación con tu papá. sí, a mí me parece que ser joven realmente es ser vulnerable, porque todo puede pasarnos en la juventud. Y esa vulnerabilidad es el encanto de la juventud y es el desencanto de la vejez, ¿no? Ser esa vulnerabilidad para sentir amor y desamor, vulnerabilidad para sufrir, ¿no? Es decir, hay algo en la juventud que es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad tiene que ver con vivir, con la vida. En cuanto a mis escritores preferidos, son muchos, porque depende el estado de ánimo de cada uno. Depende el momento del estado de ánimo. A mí hay escritores que me gustan muchísimo. Por ejemplo, a mí me gusta, hablemos de escritores argentinos, a mí me gusta mucho Borges. A mí me gusta, hay muchos poetas que me gustan mucho. Me gusta mucho escritores extranjeros, me gusta mucho Marcel Proust, me gusta mucho Flaubert, me gusta mucho Víctor Hugo, me gustan mucho los escritores clásicos. Cada momento de la vida tiene un escritor. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay escritores que no me gustaban en mi juventud y que ahora me gustan. Y hay escritores que me fascinaban en mi juventud, como Henry Miller, por ejemplo. Y el otro día en pandemia quise leerlo y se me caía de las manos y pensaba para mí, ¿qué habrá visto ese joven que fui en este escritor que tanto lo seducía? ¿Qué habré visto ese joven que fui en ese escritor, ¿no? Y hay escritores que en la juventud no me gustaban y ahora me gustan. Uno termina, digamos, los escritores es como que lo terminan encontrando a uno, ¿no? Hay una frase de Marguerite Yourcenar muy buena que dice, la vida me enseñó los libros. No los libros me enseñaron la vida, de pronto la vida me enseñó los libros. Yo leí este libro que no entendí, que de pronto empecé a entender. Veo que queda menos un minuto. Nos volvemos a conectar si quieren. Sí, va, por mí sí, a mí me Como ustedes gustaría. quieran, ¿eh? Sí, sí, por favor. Sí, sí. Sí, Bueno, genial. bueno, eso de la vida me enseñó los libros, pero yo no soy... hay una frase de Borges que me gusta mucho que dice, lectura obligatoria es una contradicción, es como decir felicidad obligatoria. La lectura debe ser un placer, una emoción, no debe ser obligatoria. Y cuando un libro no